Cordial saludo, mi nombre es Álvaro Cortés Telles, soy estudiante del curso de Pensamiento Artístico, Expresión Artística y Nuevos Medios. A continuación voy a realizar la exposición reflexiva acerca del texto del lenguaje de los nuevos medios de comunicación de Lev Manovich. En primer lugar, y para establecer un preámbulo, me gustaría hablar de los llamados aún medios tradicionales de comunicación, teniendo en cuenta que al establecer unos nuevos medios es importante como preámbulo hablar de los medios tradicionales. Estos entendidos como aquellos que a través de la historia y más o menos hasta la década de 1990 se consideraban como los medios masivos de comunicación. Estos medios que constan de la prensa, la revista, esto como medios impresos, y la radio y la televisión como medios audiovisuales. Obviamente teniendo en cuenta que la radio es un medio eminentemente auditivo, de canal auditivo, la importancia de estos medios como medios tradicionales es que establecen un primer contacto de las personas, de la audiencia, hacia los medios como recurso de discurso y como recurso de mensaje. Desde esta perspectiva, en este preámbulo, considero importante no tanto el involucrar la tecnología como recurso para la producción, para la distribución o para la exhibición, sino involucrar los medios de comunicación, estos medios de comunicación en su noción básica desde la perspectiva de la teoría de la comunicación, específicamente los modelos estructuralistas, en donde se considera al medio como un recurso de la comunicación a partir de la cual podemos encontrar dos elementos mediáticos. Un primer elemento es el medio físico, a partir del cual se transmite o se emite el mensaje, y un segundo recurso mediático es el mensaje en sí mismo, el cual tiene la carga de discurso y la carga informacional que trasciende hacia la intención que tiene el emisor frente a la audiencia. Quería hacer mención de estos medios tradicionales, dado que son estos medios los que en un momento dado dan lugar precisamente a algunas teorías de la comunicación, específicamente una evolución de las teorías de carácter estructuralista, y que pretendieron dar una noción acerca de cómo se genera desde el punto de vista técnico la comunicación a través de estos medios. Esto como preámbulo establece la importancia que empiezan a tener precisamente los nuevos medios, y desde esta perspectiva el enfoque fundamental que establece Lev Manovich desde su texto del lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Nuestra lectura inicia con el capítulo ¿Qué son los nuevos medios? En este capítulo el autor comienza con un interrogante, y es precisamente ¿qué son los nuevos medios? Y la primera respuesta que se establece desde la perspectiva de los medios de comunicación masiva, específicamente la prensa, es donde se señala una aproximación en donde se define que estos nuevos medios, son Internet, los sitios web, el multimedia, los videojuegos, los CD-ROM, el DVD, la realidad aumentada. Hay que tener en cuenta en este sentido que aquí estamos involucrando prácticamente medios desde una perspectiva de exhibición y desde una perspectiva de distribución. Desde este enfoque se llega a un segundo interrogante, en donde se plantea que si son estos los únicos medios, de tal manera que menciona la televisión, que en la actualidad se produce en video digital, y su producción se realiza mediante tecnologías informáticas, de la misma manera como el cine, que en la actualidad posee animaciones 3D realizadas también con recursos computacionales, y que posteriormente se editan también mediante tecnologías digitales.
Desde estas respuestas a estos interrogantes se señala una primera consideración, y es que, en primer lugar, se trata de una comprensión popular acerca de lo que son los nuevos medios y su relación directa en lo que concierne a los procesos de distribución y de exhibición con las tecnologías informáticas. Por lo tanto, es el uso de los computadores lo que define en esta primera aproximación de definición de nuevos medios, el criterio o el concepto que delimita en efecto lo que se debe nombrar o se debe definir como nuevo medio. Desde esta perspectiva se empieza a considerar que aquellos medios cuya distribución y exhibición se hace a través de tecnologías de computador son considerados nuevos medios, mientras que no son consideradas como tal aquellos medios en donde su distribución y exhibición se hace mediante medios tradicionales. Sin embargo, es notorio que en esta primera aproximación se cuestiona esta definición, teniendo en cuenta que se consideran como limitadas, ya que está restringiendo solamente al proceso de distribución y exhibición. Y esto en cuanto al uso del computador, pero no se contempla la utilización de estas tecnologías de computación en las etapas de producción. Desde este punto de vista, entonces, se establece que los procesos de producción no entrarían dentro de esta consideración, pero son precisamente los procesos de producción los que determinan en gran forma los lenguajes culturales y por lo tanto son insumo y recurso para los cambios culturales que devienen precisamente de los medios de comunicación. A partir de esta reflexión, el autor plantea dos hechos históricos relativamente relacionados dado su nivel de impacto en su momento, como lo es la invención de la imprenta en el siglo XIV y de la fotografía en el siglo XIX. En esta mención de estos dos momentos históricos, en donde se establece una característica que delimita su importancia, y es que cada uno de estos estuvo limitada apenas a un aspecto de la comunicación. Por ejemplo, se menciona que la imprenta apenas afecta a la comunicación cultural desde el punto de vista de la distribución mediática, es decir, la capacidad de distribución del mensaje a través del medio físico, el del producto impreso, mientras que la fotografía afecta dentro de la comunicación cultural un tipo de comunicación como lo es la imagen fija, de tal manera que se crea la posibilidad de reproducción con mayor nivel de realismo, dejando de lado otras formas de representación como lo son la ilustración. De esta forma comparativa de estos eventos históricos se comienza a hacer hincapié sobre las posibilidades que tiene la tecnología informática y sus efectos mucho más globales y que van mucho más allá de la distribución mediática o del perfeccionamiento técnico para la reproducción de un tipo específico de medio de comunicación cultural, involucrando entonces que estas tecnologías de computador intervienen y afectan todos los aspectos de la comunicación. Posteriormente, el autor llega a una relación entre dos adelantos tecnológicos que aparecen comunes en cuanto a su momento temporal, pero disímiles en cuanto a su dimensión práctica. En primer lugar, está precisamente la tecnología informática, que surge gracias a la máquina analítica de Charles Babbage, y de la tecnología mediática, que se perfecciona a partir del daguerrotipo de Louis Daguerre. Respecto al invento de Charles Babbage, cuyo diseño comienza en 1833, contenía características que hoy en día corresponden precisamente a la esencia funcional de los ordenadores digitales modernos. Utilizaba fundamentalmente fichas perforadas que permitían la introducción a la máquina de datos e instrucciones. Estas instrucciones buscaban programar el funcionamiento y obviamente las rutinas de acciones que iba a tener el ordenador. De esta manera la máquina era capaz de realizar operaciones matemáticas complejas y tenía incluso la capacidad de decidir por sí misma ciertas instrucciones. Podía hacer estas acciones, podría decirse que autónomas, durante procesos intermedios del cálculo que estaba realizando. Esta máquina fue creada tomando como referente el invento de J.M. Jacquard de 1800 y que básicamente constaba de una máquina de un telar que era controlado a partir
de unas fichas perforadas de tal manera que automatizaba el proceso de realización de los telares. Y precisamente esta máquina lograba generar gráficos bastante complejos, tejidos bastante complejos, esto desde el punto de vista precisamente gráfico, y esto de una u otra manera también llegó a considerarse como un preámbulo en cierta forma a la reconstrucción y a la definición de la imagen, esto desde el punto de vista de tecnologías de automatización. En lo que respecta al invento del daguerrotipo, dentro de los aspectos sobresalientes que menciona el autor está el impacto cultural que logró generar en las personas. Los días y meses posteriores de su demostración en el Palacio del Instituto de París provocaron una creciente difusión del invento, tanto su novedad como noticia, y porque también de manera casi inmediata muchas personas comenzaron a recurrir a este invento para capturar la realidad de los paisajes y la temporalidad incluso de los rostros a través del retrato. Posteriormente, el autor comienza un recorrido histórico acerca de estas dos tecnologías con el fin de ejemplificar no solamente su evolución histórica, sino también su posible correlación o al menos una medida de comparación entre los dos. Teniendo en cuenta que estas dos tecnologías se comparan desde el punto de vista de la información y de la comunicación. De esta manera, uno de los aspectos a los que se llega en esta primera parte a manera de reflexión por parte del autor es el acercamiento de intencionalidad que pueden llegar a tener los sistemas mediáticos como los informáticos en lo que se refiere a la difusión de una misma información con fines tales como abarcar con un mismo discurso a una gran cantidad de personas, de tal manera que si para los medios era necesario la capacidad de difundir información de manera masiva, para la naciente informática la necesidad estaba en la capacidad de registro y análisis de datos. Es así como el autor plantea que durante bastante tiempo ambas tecnologías lograron importantes alcances sin tener una relación directa entre sí. Señala que en el transcurso del siglo XIX y el siglo XX, la tecnología informática desarrolló una evolución creciente en tabuladores y calculadoras mecánicas y eléctricas, con mayor capacidad de cálculo, pero también mayor capacidad de almacenamiento de memoria. A la par, en cuanto se refiere a los medios modernos, comienza la aparición de diferentes materiales de almacenamiento y de exhibición, como son las placas fotográficas, las películas y los discos, que en suma permitían el almacenamiento y la reproducción de imágenes fijas y secuenciales de sonidos y de texto. Sin embargo, en este análisis histórico sobresale lo que describe el autor sobre la década de 1890, en donde se genera el hallazgo de la fotografía en movimiento. Ya para 1893 el estudio fotográfico Black Maria de Thomas Alva Edison comienza a crear cortos cinematográficos de 30 segundos. Posteriormente, en 1895 aproximadamente, los hermanos Lumière exhiben un aparato híbrido que combina la cámara y la proyección cinematográfica de tal manera que se convierte en un importante adelanto como herramienta mediática. También en esta década empiezan a surgir importantes adelantos en la informática. Muchos de estos adelantos comienzan a utilizarse y empiezan a involucrarse en acciones propias de los estamentos de gobierno. Es así como en 1887 la Oficina del Censo de Estados Unidos comienza a utilizar máquinas de tabulación para realizar los cálculos matemáticos y estadísticos propios de sus funciones. Estas máquinas se volvieron tan populares que se convirtieron en un recurso de equipamiento para muchas empresas de carácter público y privado. Una de estas máquinas fue el tabulador de Hollerith, que tuvo con el tiempo importantes modificaciones. Más adelante, para 1911, Hollerith se fusionaba como empresa con 3 compañías importantes de Estados Unidos y dando lugar a la empresa Computer Tabulating Recording, que posteriormente sería llamada International Business Machines o IBM.
Posteriormente se señala la importancia del invento de Alan Turing, la llamada máquina universal de Turing, que era capaz de hacer cualquier tipo de cálculo matemático y tenía la capacidad de leer y escribir números, y que tenía además la particularidad de poder almacenar datos numéricos. En este punto, el autor genera una comparación entre el cinematógrafo, cuyo término lo traduce como movimiento escrito, que basa su funcionamiento en el registro y almacenamiento de imágenes a través de una cinta de película, de la misma forma como la máquina de Turing podía registrar y almacenar datos numéricos en una cinta de papel. El autor concluye con la descripción del hecho histórico de la creación de la máquina de cómputo creada por el ingeniero alemán Konrad Zuse. Esta máquina es considerada por algunos como el primer ordenador digital funcional. Esta innovación tenía como característica interesante la utilización de cinta perforada, mediante la cual se introducía información pero al mismo tiempo instrucciones. Pero lo más particular que señala el autor del texto es que esta cinta era película cinematográfica de 35 milímetros en desuso. Y esto lo entiende el autor como un hecho trascendente, teniendo en cuenta que establece aquí una relación paradójica entre el desuso de una cinta de cine y su reutilización como medio de programación de un ordenador. De esta manera el autor quiere establecer un punto histórico común en el cual las dos tecnologías inician su primer contacto íntimo y funcional. A partir de la definición de Letmanovich con respecto a los nuevos medios, en su libro El lenguaje de los nuevos medios, es importante tener en cuenta que desde esta significación él establece una serie de principios que, si bien como preámbulo él señala que no podrían considerarse como leyes absolutas, sí pueden establecerse como unas tendencias generales que se empiezan a desplegar desde los medios modernos hacia los nuevos medios, y que de una u otra manera empiezan a caracterizar precisamente sus aportes desde el punto de vista de la comunicación y la cultura. En este sentido, se ha establecido desde estas posibilidades, desde estos principios, un establecimiento específico de lo que son estos nuevos medios y sus características. Es así como tenemos un primer principio, que es la representación numérica, donde se establece que los medios digitales se basan en representaciones numéricas de información. Esto significa que todos los elementos se convierten en datos digitales. Esto permite de una manera u otra la manipulación y transformación de los contenidos de una manera tal que no era posible en los medios analógicos. Un segundo principio es la modularidad, en donde los nuevos medios se componen de elementos discretos o módulos y que pueden combinarse de diferentes maneras. Esto facilita la reutilización y reconfiguración de contenido, lo que es fundamental en la cultura de la remezcla y la personalización en la era digital. Tenemos como tercer principio la automatización, en donde los medios digitales permiten la automatización de procesos, desde la generación de contenidos hasta su distribución y el consumo. Esto involucra también la interacción con algoritmos y sistemas de recomendación, por ejemplo, que adaptan la experiencia de los usuarios. Tenemos como cuarto principio la variabilidad, en donde se establece que los medios digitales permiten la creación de múltiples versiones de un objeto digital, lo que permite la personalización y adaptación a diferentes contextos y preferencias. Y por último tenemos la transcodificación, en donde los nuevos medios a menudo involucran la conversión entre diferentes formatos y lenguajes, como por ejemplo texto, imagen, audio y video. Esto permite la convergencia de medios y la hibridación de formas de expresión. Como segundo principio, en su libro El lenguaje de los nuevos medios, Letmanovich plantea la modularidad,
y se refiere a la capacidad de los medios digitales para descomponerse en módulos discretos, elementos o componentes que pueden ser manipulados, combinados y reorganizados de diferentes formas. Desde este segundo principio se retoma precisamente el concepto de los datos discretos, y es desde este principio de la representación numérica donde se empieza a establecer el concepto de conversión, de manipulación y de digitalización, en donde la matemática es fundamental para poder procesar la información y convertirla en datos numéricos. De esta manera la modularidad se convierte no solamente en un segundo principio, sino podríamos decir que empieza una definición de principios consecuentes los unos con los otros. En los medios digitales, los objetos y contenidos se descomponen en partes más pequeñas y manejables que se pueden denominar módulos. Estos módulos pueden ser elementos individuales, como una imagen, un fragmento de texto, un sonido o un video, o incluso componentes más complejos, como widgets interactivos en una aplicación. Esta división en unidades discretas es fundamental para la modularidad. Uno de los aspectos más importantes de la modularidad es la capacidad de reutilizar estos módulos en diferentes contextos y proyectos. Por ejemplo, una imagen digital puede aparecer en múltiples páginas web, en una presentación de diapositivas o en un video. Esto puede llegar a simplificar la creación de contenido y fomenta la eficiencia en la producción mediática. Otro ejemplo es cuando en una línea narrativa, por ejemplo, de una cinta cinematográfica, podemos modular a partir de conjuntos de escenas y de secuencias, y si bien esto podría tener un orden y por lo tanto un esquema de narración, cuando hacemos variaciones en estos módulos y transponemos, cambiamos la ubicación de estas escenas, podemos pensar en una recreación de aquello que se filmó y dar un sentido narrativo diferente. De esta manera podría pensarse entonces que la modularidad brinda a los creadores de contenido una gran flexibilidad creativa. Pueden combinarse módulos de diferentes maneras para crear nuevas obras o experiencias digitales. Esto es particularmente evidente en la cultura de la remezcla, y donde el artista toma elementos preexistentes y los reorganiza para crear algo nuevo y único. Si bien estas técnicas no necesariamente devienen de los medios digitales, ya que algunas de estas técnicas también eran aprovechadas en las ediciones análogas, es quizás en el medio digital donde ha tenido mayor preponderancia, ya que tecnológicamente son mucho más fáciles de realizar y mucho más fácil de generar una muy buena calidad en el producto final. De esta manera uno puede encontrar que los medios digitales pueden adaptarse a las preferencias de los usuarios mediante la selección y organización de estos módulos. Esto se puede observar en las interfaces de usuario personalizables, por ejemplo, donde los usuarios pueden elegir de qué módulos o widgets desean ver en una página web o en una aplicación y dónde desean colocarlos. De hecho, en la edición de música, por ejemplo, pueden realizarse módulos de ciertas partes de una pista y poder reorganizarlos para darles un sentido diferente y cambiar en cierta forma la estructura melódica que puede llegar a tener una composición. De esta manera, y también pensando en lo que se había hecho con anterioridad, una pista de video puede reorganizarse de tal manera que se puede transgredir o simplemente modificar ese orden narrativo que se ha establecido. La modularidad también puede facilitar la actualización y el mantenimiento de contenido digital, de tal manera que si un módulo requiere de actualización, solo este módulo necesita ser modificado, de tal manera que no es necesario rehacer todo el contenido. De esta manera se puede ahorrar tiempo y recursos, y desde el punto de vista de precisión y obviamente de eficiencia y eficacia, pues adquiere un valor importante. Un aspecto importante de los sistemas basados en modularidad es que son escalables, es decir,
pueden crecer agregando nuevos módulos o eliminando aquellos que se consideren obsoletos o que simplemente ya no son necesarias su existencia, su presencia en la estructura. Esto se ve especialmente en las plataformas digitales que están siempre en constante evolución, como son los sitios web y las aplicaciones. Otro aspecto importante de la modularidad, y en este sentido retomo nuevamente el concepto de interacción, es que permite precisamente relacionar de manera más eficiente los procesos de interacción con el usuario, ya que los usuarios pueden interactuar con módulos de forma más dinámica, de tal manera que, por ejemplo, pueden hacer clic en un botón o arrastrar y soltar elementos en una pantalla táctil. De esta manera, las experiencias digitales son más ricas y personalizadas.